Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Los biomateriales son sustancias sintéticas que sustituyen una función de nuestro organismo de forma segura y fisiológicamente aceptable. Hoy vamos a conversar con la doctora Karen Bailón, investigadora en biomateriales del TEC de Monterrey, quien nos habla de lo que significa innovar en esta área del conocimiento y nos habla de un caso de éxito en la industria mexicana. Esto es Los Observadores. Hola Karen, bienvenida a Los Observadores, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. ¿Y tú qué tal? Pues muy bien y además muy contento porque vamos a hablar de biomateriales, es decir, materiales que cumplen una función específica en el cuerpo. Así que comencemos por ahí. ¿Qué es un biomaterial? ¿Cómo lo debemos entender? Bueno, realmente un biomaterial, ¿cómo se define? Pues sería un material que te pueden implantar en el cuerpo y no vas a tener ninguna reacción inmunológica. O el cuerpo al menos va a tener una respuesta inmunológica, pero va a ser menor. Y bueno, además llevamos muchos años trabajando con biomateriales, digo, desde prótesis hasta cosas más complicadas como marcapasos, etcétera. Sin embargo, en el siglo XXI se cuenta con la nanotecnología que ha dado grandes pasos y empezamos a descubrir nuevas formas de hacer biomateriales. ¿Por qué no me platicas de esto, la nanotecnología aplicada a los materiales biológicos? Sí, bueno, en este caso lo que yo he realizado durante todos mis estudios doctorales, pues es el desarrollo de una malla quirúrgica para reparación de hernias a base de nanotecnología, a base de nanofibras. Que es, bueno, previamente las mallas han sido siempre una solución desde hace ya muchos años, ¿no? Sí, estamos hablando de que fueron propuestas hace 60 años la primera formación de la primera malla quirúrgica. Y que viene a sustituir el tejido, tal cual, es un parche. Pues podría decirse que es un parche, pero en realidad es un material, o lo que debería ser más bien es un material en el cual las células puedan crecer y el tejido nativo pueda recubrirse. ¿Y eso las mallas convencionales lo tienen a la fecha? Desafortunadamente no, pese a que se tiene material como el polipropileno, que lleva 35 años siendo en el mercado, lamentablemente seguimos teniendo el mismo problema. 3 generaciones de mallas quirúrgicas y se sigue teniendo el mismo problema. ¿Cuál es este? Que pues tienes infecciones, tienes recurrencia de hernias, al paso del tiempo te van a tener que volver a operar, gastos y demás. Y entonces platícame un poco, porque llama mi atención que tú seas ingeniera en mecatrónica, según leí en tu currículum, y terminas haciendo nanomateriales, que es la manipulación de la materia a escala nanométrica, y como que está un poco alejado de la mecatrónica, así que explícame cómo llegaste a esto. Sí, todo empezó básicamente cuando entró a mis estudios doctorales, ¿no? Que es realmente la investigación que realicé, fue durante este tiempo. Entró a estudiar mis estudios doctorales en el Tecnológico de Monterrey. Ahí se dan varias propuestas. En una de las pláticas que tenemos con médicos, los médicos nos dicen, tenemos esta problemática. ¿Cómo podemos solucionarla? ¿Cuál era la problemática? La problemática ¿Cómo se expresó? Es en sí que pues la malla, pone la malla, implantan la malla, pero ¿qué es lo que sucede? Pues la malla no da o no tiene una cicatrización funcional. ¿Y tú empiezas a maquilar una solución o qué pasó? Sí, esto básicamente pues es una idea que nació de uno de los cirujanos que realiza una mayor cantidad de operaciones en Monterrey en cuanto a la reparación de hernias, ¿no? Obviamente es un proceso de diseño muy extenso en el que tú tienes que hacer varias entrevistas, preguntar cuál sería la malla ideal para cada cirujano. Entonces, el primer paso para crear un biomaterial es una investigación exhaustiva de las necesidades. Sí, de las necesidades. Primeramente, las necesidades, qué es lo que necesita, qué es lo que no hay en el mercado, y compararlo obviamente con qué es lo que no hay en el mercado y qué es lo que puedes hacer, ¿no? Obviamente después empieza uno a buscar cuál es la tecnología, cómo puedo yo llegar a obtener esos buenos resultados, cómo puedo yo obtener los resultados que yo necesito. ¿Y cómo se dan esos primeros pasos? Los primeros pasos en realidad, si yo te pongo cuántos diseños hicimos, prácticamente hicimos como 4 o 5 en los que usábamos diferentes tecnologías y obviamente durante todo ese proceso pues te van diciendo no vas a llegar o sabes que es un proceso muy extenso, vete a otra tecnología o no vas a cumplir los requerimientos que necesitas. Karen, cuando uno escucha la palabra diseño se imagina casi por default pues una computadora o alguien trazando y más hacia una parte estética
y es difícil visualizar esto, lo que existe en un mundo pues, que es prácticamente invisible al ojo y donde se construyen estructuras atómicas. Así que háblame de eso, ¿cómo se diseña a ese nivel? Sí, en realidad ahí serían más bien las propiedades que tú quieres obtener. Tú puedes manejar los materiales a nivel nano, en los cuales tú puedes obtener las propiedades que tú necesitas. En este caso, yo necesitaba que las células se pudieran proliferar, que las células se pudieran pegar al material, por así decirlo. ¿Y cómo hacías esas pruebas? Obviamente, bueno, eso tiene que ver pruebas de biocompatibilidad, pero principalmente yo tengo que primero ver cuál es el tamaño del poro, ¿no? Cuál es el área superficial que hay en el material. Cosas que a lo mejor uno no entiende en primera instancia, pero pues uno investigando es como obtiene todo el conocimiento de cómo aplicarlo. ¿Cómo es posible formar una estructura a nivel atómico? ¿De qué forma se trabaja en el laboratorio que tú vas obteniendo distintas estructuras atómicas que en realidad nunca ves? Sí, bueno, en realidad aquí lo que haces es primero una selección de materiales, ¿no? Tienes unas propiedades, tú quieres tener una cierta biocompatibilidad, tú quieres tener que el material no sea propenso a infecciones o demás, entonces tú seleccionas materiales. Esos materiales, lo que yo hice fue hacer una combinación, llegar hasta un punto en el que las proporciones me dieran las propiedades adecuadas. Cuando ya obtuve yo esa material o esa mezcla, por así decirlo, yo lo que utilicé fue una tecnología que ya existe. Esa tecnología lo que hace es como si se manufacturaran algodones de azúcar. Como esta, ok. Como generando, creo que la imagen es clarísima. Sí, generando algodones de azúcar. Esta máquina lo que hace es que te va haciendo fibras. En base a eso, yo voy configurando según lo que yo necesite, según si yo necesito ciertas propiedades mecánicas, según si yo necesito cierta orientación de las fibras. ¿Qué cantidad de prueba y error? ¿Cuántas tienes que hacer para ir acercándote a lo que vas buscando? Te puedo decir que yo solamente, ya una vez que obtuve la solución, más o menos duré 4 meses en el laboratorio, desde las 7 de la mañana hasta medianoche. Ok, la solución. Me hablas de una respuesta a las necesidades de este médico en particular y además con un comparativo que era esta. Esta es la fibra, ¿no? ¿Esta es una de las fibras del mercado? Esa es una de las fibras del mercado. Ok, dime cuáles son sus características, porque seguro la analizaste a fondo para saber que este era tu competidor, ¿no? Sí, ese pues es prácticamente el material que utilizan en el Seguro Social, en el ISSSTE. Es un material que lleva 35 años en el mercado, es un material que sí te va a cumplir las especificaciones mecánicas, pero pues que es solamente un parche. O sea, es como si tú tienes un agujero en el pantalón de mezclilla, te ponen un parche y es lo único que va a hacer. Nunca va a formar parte del pantalón de mezclilla. Y llegas tú a varias soluciones, pero aquí tenemos una de ellas. ¿Por qué no me la muestras tú? Porque es muy delicada. Y platícame cuál es la solución a la que llegaste después de muchos intentos. Sí, bueno, pues es un prototipo, ¿no? Estas son nanofibras de una solución a cierta composición de ciertos componentes, y lo que hace es que tiene las propiedades necesarias para que haya una proliferación celular y para que no haya infecciones. Pero además es mucho más ligera y delgadita. Exacto. O sea, esto es, para poner un ejemplo, pues esto es como si estuviéramos agarrando un cachito de plástico, digamos un parche de bicicleta, de llanta de bicicleta, y este es como si estuviéramos agarrando un papel de arroz para liar un cigarro. Y eso es lo increíble, que esto en realidad pues tiene las propiedades necesarias. Esos materiales que pues en realidad tenemos el que cuesta 2,000 pesos y tenemos la comparativa que cuestan 50,000, 60,000 pesos, en realidad tienen una sobreingeniería, ¿no? Una sobreingeniería. ¿Qué quiere decir eso? Que pues en realidad para manufacturarlas, ¿qué es lo que utilizaron? Pues utilizaron una máquina de tejido como el de la ropa. Entonces en realidad pues no hubo un cambio, sino utilizaron... O sea, diríamos que le sobran estructuras, le sobra material. Sí, le sobra está material. Sobrado. Le sobra peso. Le sobra peso. Y esto, que estaría mucho más adaptado a las necesidades, ¿tendría la resistencia esto para parchar una hernia? Sí. Aguanta las presiones que hay en el abdomen al momento en que una persona brinca o al momento en que una persona tose. Ok. Cuestión de precio, ¿es competible con este que tenemos? Ahorita en el momento a lo mejor lo que podría estar en una evaluación de proyecto podría estar más caro sería la tecnología utilizada, ¿no? Pero pues si hacemos una depreciación y ya hacemos una evaluación, yo pienso que está a un precio mucho más bajo de las mallas actuales. La pregunta que nunca puede faltar cuando estamos hablando de innovación
de innovación nanotecnológica es su aplicación industrial o su producción industrial, porque ya sabemos de un montón de desarrollos en fases muy avanzadas, pero luego el salto a la realidad, digamos, al mercado, pues le cuesta mucho. En este caso, de esta fibra, ¿de qué estaríamos hablando? No, en este caso no hay ningún problema en cuanto al escalamiento a nivel laboratorio, a nivel mercado, puesto que ya existe la tecnología para llevarlo a nivel mercado. O sea, que se podría aplicar, según tus expectativas, ¿en cuánto tiempo? Pues siempre va a haber las limitantes de las instituciones gubernamentales, ¿no? Pero nosotros esperamos, ya que sea en un futuro muy próximo, 2 años, 3 años. ¿Qué implica una aprobación para la comercialización de un biomaterial que se refiere al cuerpo? Bueno, se va a utilizar en el cuerpo, en la salud. Sí, pues obviamente implica, pese a que ahorita estamos utilizando materiales que son aprobados por la FDA, siempre hay ciertos aspectos, ¿no?, en los que tienes que cumplir. Por ejemplo, que tenemos que hacer pruebas in vivo, pruebas clínicas con personas, que eso es un proceso que pues ya para obtener ya realmente los permisos pues es un poco más difícil. En Estados Unidos podría ser más sencillo, puesto que podríamos nosotros decir, hay un material que ya fue implantado, que va a ser lo mismo y podemos hacer una similitud en cuanto a dispositivos, pero en México pues en realidad no se puede hacer tan así. ¿Empezarás pruebas clínicas próximamente o de cuándo estamos hablando? Pruebas clínicas estamos pensando en inicios del siguiente año. Inicios del siguiente año. Y luego, ¿cuál es la relación con la empresa? Porque es otra de las grandes desvinculaciones que existe en nuestro país, la parte del conocimiento, de la innovación, y luego, pues la empresa interesada en apoyarla. ¿Se cuenta con eso o cómo estás viviendo esta parte del proceso? Sí, ahorita pues ya que hemos tenido una necesidad, ya que descubrimos la necesidad, ya que tenemos un producto, ¿no?, que puede satisfacer esa necesidad, nosotros lo que tratamos de hacer es emprender. Nosotros emprender y otorgar un producto al final que realmente impacte en la sociedad a un costo mucho más bajo. Entonces estamos en la etapa en la que nosotros queremos emprender y establecer una empresa. Estamos en ese proceso. ¿Cuál podría ser el obstáculo a la mitad del camino que hiciera que esto no fuera realidad? ¿Cuáles son tus riesgos? Pues mi riesgo sería, para empezar, a encontrar una persona que te apoye, ¿no? Un inversionista. Eso yo pienso que sería. Y que falta de financiamiento. Se falta financiamiento y que crea realmente en el proyecto. Obviamente esto nosotros lo manejamos como un primer prototipo, pero tratamos de diversificarnos en más productos, ¿no? Que puede ser para curar el pie diabético, como un parche para un parche cardíaco, un parche para el cráneo. Nosotros estamos ofreciendo un producto o vamos a ofrecer un producto, pero en realidad nosotros no sabemos cuál va a ser el impacto del crecimiento, por ejemplo, en obesidad o en otro tipo de problemáticas que pues no sabemos qué consecuencias va a traer aunadas. Un poco cambiando de tema, pero dentro del mismo contexto. La mujer en la ciencia, ¿cómo se vive en un mundo de ingenieros? Sí, pues es un tanto difícil, ¿no? Yo soy ingeniera mecatrónica de profesión, entonces yo tenía clases en las que yo tenía 50 compañeros o 40 compañeros y yo solamente como mujer. Entonces siempre es de superarte a ti misma y de ver que sí se puede. Por ejemplo, la tecnología que estoy utilizando para realizar estas mallas fue desarrollada por una mexicana. Y esta mexicana, de hecho, fue nombrada el año pasado como la ingeniera del año en Estados Unidos. Entonces, wow, y se sabe poco. ¿Cuál es su nombre? Se llama Karen Lozano, la doctora Karen Lozano. Karen Lozano, que es tu mentora, podríamos decir. Sí, es mi mentora. Y además tú haces un trabajo de continuidad. Sí. Pues háblame del futuro. ¿Qué visualizas para los próximos 2, 3 años del material que has inventado? Dime dónde lo ubicas, créame ese panorama exitoso. Sí, yo lo ubico ya en el mercado, en 2, 3 años lo busco en el mercado, lo veo ya en el mercado a un costo mucho más bajo y teniendo obviamente, cumpliendo unos requerimientos y siendo competitivamente mejor que los productos que ahorita están ya comercialmente. Pues ahí está la visión de Karen, que no es un sueño, es algo que está hecho realidad, es algo que lleva los pasos, que está aquí materializado en lo que parece un pequeño papelito, es una fibra con alta tecnología, con mucha nanotecnología. Sí. Y Karen, pues yo te felicito por este desarrollo. Espero que llegue a donde tú lo visualizas. Sí, yo también. Muchas gracias, los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.
Thank you.